Sí, la verdad que ya sabíamos del partido de ayer que le sacábamos solo un punto y era importante este partido y los 3 puntos nos dan mucha confianza. Sí, yo creo que con el 2-0, cuando hemos metido el 2-0, yo creo que nos hemos contagiado un poco de ritmo un poco más lento y todo. Y al meter el gol ellos, yo creo que se han subido un poco arriba y la verdad que han apretado mucho más y ya el segundo nos ha matado. Entonces, lo bueno que hemos hecho es que hemos reaccionado y al final nos hemos llevado los 3 puntos, que es lo importante. Tenemos buen equipo y creo que la presión la sabe llevar. Es complicado siempre estar ahí, tener esa presión de no puedes fallar porque los de abajo no van a fallar, pero yo creo que este equipo confía en él y creemos que sí. Muy bien, la verdad que ya tenía ganas de aportar al equipo, de sumar con mis goles y la verdad que el primer gol nos ha dado tranquilidad en principio, luego el de la segunda parte, nada más empezar la segunda parte también, y luego se nos ha puesto un poco cuesta arriba y nada, hemos seguido trabajando y al final han llegado los 2 goles después que nos han hecho sumar los 3 puntos. Sí, yo creo que nos ha dado demasiada tranquilidad porque nos hemos acomodado, al final nos hemos contagiado a su juego y nos ha perjudicado a que en la segunda parte nos han metido 2 goles que nos han hecho ya que espabiláramos. Lo veo bien, lo veo motivado, con muchas ganas de ir allí a sacar los 3 puntos y pensando ya en el domingo, en el sábado que viene. Pues yo creo que ahí está el pero del partido, que hemos salido bien en primera parte, hemos hecho el primero, luego hemos tenido posibilidad de hacer el segundo y no lo hemos hecho. Al salir la segunda parte, en el primer minuto hemos marcado el primer gol, o sea, el segundo gol, perdón, y ahí viene el error. Yo creo que hemos bajado la tensión, hemos bajado la competitividad y en 5 minutos, creo, nos han hecho 2 goles, que es algo que no nos había hecho ningún equipo en toda la liga. Luego nos hemos rehecho, hemos estado más tranquilos para encontrar ese tercer gol que nos diera la tranquilidad, pero sí que es cierto que sabemos, y hoy nos ha pasado, pero sabemos que cualquier rival te puede complicar si tú no estás bien. Y hemos bajado tensión y el Godella es un equipo que juega bien. Además está sin presión de clasificación y juega bien y nos han elaborado 2 jugadas muy buenas. Y ahí está el error, que hemos bajado la tensión. Sí, hoy importantísimo, más importante de lo que a lo mejor alguno podíamos pensar, porque era clave llegar a Ribarroja con margen. También sabemos que la semana que viene se enfrentan equipos de arriba y de Ribarroja y nosotros luego hay otro cruce directo. Sabemos que ahí se van a dejar puntos a alguien y era vital llegar con este margen a Ribarroja. Nos ha costado más de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, aprendizaje, como todo, cada día es un aprendizaje. Bien, yo lo veo bien porque la verdad es que contra equipos de arriba durante todo el año hemos competido muy bien, hemos estado muy serios, no hemos tenido esas lagunas que a lo mejor otros partidos, por ejemplo, hoy a nivel de concentración hemos tenido. Entonces yo lo veo muy preparado para afrontar una de las finales que nos quedan la semana que viene en Ribarroja. Y la gente arriba, pues Mejía ha hecho 2 goles, Quintana ya marcó la semana pasada y hoy ha hecho el segundo. Yo creo que la semana pasada se liberó muchísimo marcando en Tabernes, que lo necesitaba porque lo ha pasado mal. Los delanteros cuando lo marcan lo pasan mal y ahora pues parece que le fluye todo y todo le va de cara y es un chaval sensacional que trabaja mucho para el equipo y merece ahora que está recogiendo los frutos de todo lo que ha pasado antes.